Un saludo para todos. Estamos en este espacio del Club de Lectura de Nido de Libros y hoy tenemos un invitado muy especial que nos acompaña desde Istambul, en Turquía, Gaiska Echeverría. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Gaiska está con nosotros hoy porque la novela que hemos elegido este mes para el Club de Lectura es Estambul, Estambul, del escritor turco Burhan Sönmez. Y queríamos conversar con Gaiska porque de hecho, además de ser el traductor de la novela, él vive bueno, ya nos contará los detalles, hace ya más de 15 años en Turquía. Y por supuesto, esta es una oportunidad para nosotros como lectores supremamente importante, porque contarle a Gaiska que el Club de Lectura de Nido de Libros, que se reúne desde el 2020, ha tenido una intención de mes a mes encontrar voces de escritores de países diferentes cada mes, es decir, viajamos por el mundo leyendo diferentes escritores. Esto presenta un reto porque la traducción de muchas obras a veces no facilita el acceso de determinados autores en diferentes regiones en el mercado hispanohablante y además de eso, pues las limitantes de la distribución de algunos sellos en Colombia o en algunas otras regiones latinoamericanas. Entonces, encontrarnos con literatura foránea, con buenas traducciones, para nosotros es maravilloso. Y tenerte a ti hoy aquí, Gaiska, es muy importante porque para nosotros, desde Nido de Libros, valoramos enormemente el ejercicio de traducción porque es el que acerca estas otras voces a, a nuestros lectores. Nos encanta, por cierto, además minúscula, entonces su catálogo editorial para nosotros también es maravilloso. Y este mes que queríamos leer una voz de un escritor turco, pues ha sido un descubrimiento llegar a Burhan Sönmez. Antes de entrar, Gaiska, en hacerte todas estas preguntas respecto al oficio, la traducción y ponernos en el contexto de la novela, me gustaría que nuestros oyentes y nuestros lectores supieran más de ti. Entonces, de lo que investigué, pues Gaiska es vasco y vive hace más de 15 años en Istambul y de hecho se dedica o es fundador, además de ser traductor y intérprete, desde hace unos años fundó junto a otro socio una empresa que se llama Estudia para formación de traductores en Istambul. Quiero que tú nos cuentes un poco más, Gaiska. Pues Alessandra, gracias por la invitación, la verdad, encantado. Os saludo de Estambul, que por cierto creo que recientemente has tenido la oportunidad de visitarla y por tanto, pues qué bien hablar de una ciudad que ya recientemente has conocido. Y como decías, sí, yo llevo casi 15 años en Estambul, más de 15 ya en Turquía, porque cuando llegué a Turquía llegué a la capital, porque Ankara es la capital de Turquía, no Estambul, aunque Estambul es la ciudad más importante y la ciudad histórica, digamos, ¿no? Más o menos, bueno, como decías, soy el fundador de una academia, en realidad, donde se imparten clases de español, que lleva desde el 2012 en la parte asiática de Estambul, porque como sabes, bueno, es una ciudad que está dividida por el Bósforo en dos, ¿no? Está la parte europea y está en la parte asiática. Y además de, bueno, coordinar un poquito lo que es la academia, como hablo turco y es un idioma que me interesó desde el primer momento, pues he traducido varios libros, de entre ellos dos de Burhan Sönmez, que es Estambul, Estambul, es el primero de ellos. Luego también traduje otro que se llama Laberinto. Y no sé, Alessandra, no sé si tenéis preguntas, yo encantado de estar aquí, la verdad. Ay, muchas gracias. Bueno, yo quisiera, Gaiska, que indaguemos un poco en algunas de las eh, generalidades de la novela, que precisamente creo que es el gran aporte que tú nos puedes brindar, no solamente como traductor, sino viviendo hace tanto tiempo esta cultura, conociendo esta cultura. Para los que nos escuchan por primera vez, dar un breve contexto de qué va esta novela. Estambul, Estambul se basa en cuatro personajes principales que comparten una celda, son prisioneros en un subsuelo, en un centro de detención, digamos que de tortura realmente, más que de detención, en el subsuelo de Istambul.
y a lo largo de un número determinado de noches comparten una serie de relatos. Es decir, dentro de la novela, el relato o el cuento es un elemento central de convivencia de estos prisioneros. Y la gran mayoría de estos relatos, de alguna manera, siempre evocan a la ciudad. Es decir, Estambul, Estambul precisamente va de que todos estos relatos ellos dejan entrever a través de estos cuentos que proceden o de la tradición oral turca, pero también de la literatura clásica. Vemos guiños a Moby Dick, vemos guiños al Decamerón. Es decir, cada uno de estos contadores de cuentos, mientras es prisionero, a través de la literatura, lo que hace es mostrar su visión propia de Istambul. Nos vamos enterando a lo largo de la novela por qué están detenidos allí y empiezan a crearse unos lazos de fraternidad, pero es una fraternidad en la que no se puede revelar mucha información, porque al ser torturados, el uno no puede saber más allá de la vida del otro porque lo puede comprometer. No hay tiempo, no sabemos cuántos días pasan, no sabemos si es de día o de noche. La única realidad es la que vemos a través de la ficción que estos 4 prisioneros nos comparten, que de hecho representan 4 arquetipos humanos específicos. En esta novela, como decía, a pesar de que hay 4 personajes principales, la ciudad, y quizás el nombre no lo dice de entrada, Estambul, Estambul, la ciudad es el eje, la ciudad es como lo que une a estos 4 personajes, la idealización de la ciudad o la imagen que cada uno de ellos tiene de la ciudad se vuelve el hilo conductor en la vida de estas personas. Y aquí viene mi pregunta. Para los que han leído la novela ya, o los que nos escucharán y luego se animarán a leerla, en esta novela, esta visión de Estambul es dual, es decir, no existe una única Estambul, existe la Estambul de arriba y existe la Estambul del subsuelo, es decir, la que ellos ven, esta Estambul que físicamente es el subsuelo, pero que también representa esa parte oculta de la ciudad, inhumana de la ciudad, dura, violenta, que inflige dolor. Está la Estambul del pasado, pero también está Estambul que se sueña con ser una mejor Estambul hacia el futuro. Hay una constante alusión a lo feo versus lo bello. Es decir, hay una, por parte del autor, hay una eterna dualidad desde la ciudad y quisiéramos nosotros los lectores, Gaiska, ya que tú vives en la Estambul real, que nos contaras un poco de cómo se ve que esta dualidad entre la modernidad del pasado, las tensiones y la comodidad. Para mí, por ejemplo, fue sumamente impresionante encontrar que había un alto grado de desarrollo tecnológico en muchos aspectos, muy inesperado. La parte asiática versus la europea también como conserva un poco esa tensión. Es decir, que esta tensión que nosotros podemos observar desde la literatura, ¿cómo la vivencias tú en tu día a día? Pues en el día a día la verdad es que es una ciudad muy caótica. No es lo mismo vivir en la ciudad que visitar la ciudad. Esto pasa en muchas ciudades. Entonces, cuando uno viene de turista, ve normalmente el lado más bonito de la ciudad. Puedes cruzar en barco de un lado a otro, puedes ver las mezquitas. Es verdad que tecnológicamente en cuanto al transporte también está relativamente bastante desarrollado, pero al mismo tiempo, lógicamente, existen las otras partes más ocultas que, bueno, están un poquito simbolizadas por aquí, por el subsuelo, ¿no? Lo que son los barrios más pobres, los que el tráfico que tiene que sufrir uno cuando va o cuando vuelve del trabajo. Estamos hablando de una ciudad de oficialmente casi 15 millones de habitantes y extraoficialmente más. Por tanto, es una ciudad mucho más grande que la mayoría de los países europeos, incluso. Entonces, esa dicotomía entre la Estambul bella y el subsuelo, la verdad es que uno cuando vive aquí lo sufre o lo disfruta cada día, ¿no? La ciudad ofrece muchas alternativas culturales, muchas posibilidades de conocer a gente, pero al mismo tiempo es muy intensa la ciudad, por tanto es una pelea, una lucha de supervivencia también, ¿no? Hay, bueno, lo que decía, mucha inmigración también en los últimos años, porque al final la gente
del campo, de la Anatolia, de Turquía, tiende a venir a buscar trabajo aquí a Estambul, lo cual genera también cada vez pues nuevos barrios, genera también problemas demográficos, también de pobreza, a veces de violencia. Entonces, un poquito el libro trata de mostrar esa dualidad, ¿no? El subsuelo en el que viven los personajes de la novela a veces está reflejando una Estambul más idealizada, más tranquila que lo que es la Estambul caótica de arriba, ¿no? En el que, bueno, la gente tiene que sufrir con estos problemas de los que estaba hablando Alessandra. Hay un tema, Gaiska, que también pues, es central en la novela y es precisamente estos 4 personajes son prisioneros. Es decir, aquí ha habido una persecución, aquí ha habido alguna especie de motivación para que sean perseguidos por, digamos, por la clase oficial, llamémoslo la policía. Es decir, estas cosas no se hacen específicas, pero evidentemente ellos pertenecen a la oposición, digámoslo de alguna manera, a la revolución, a los que se oponen al sistema central de gobierno, por decirlo de alguna manera. Y estos personajes están al margen de lo que sería aceptado por este gobierno. En todo este relato de esta Estambul que ellos hacen desde el subsuelo, añorando lo que viven arriba, recordando el pasado de sus infancias o dándonos a entender qué cosas hicieron que los hayan podido llevar a estar allí. Lo que sí se ve es que estos personajes pertenecen a ese sector de la sociedad que está en busca de rebelarse contra una realidad opresiva. Es decir, aquí no se hace referencias a un gobierno específico, no se hace referencia a un sistema político específico, se hace más referencia a un deseo de rebelarse y revolucionar el orden actual de las cosas. Es decir, hay una idea de descontento, de lucha, la vida es una lucha, de unos ideales, de qué debería ser la sociedad. Y estas personas son, en cada una desde su punto de vista, son revolucionarios en que quieren buscar ese ideal de ciudad. El mismo autor, Burhan Somnes, como lográbamos hablar ahorita, Gais, que yo un poquito antes de comenzar esta conversación, se dice que en algunas entrevistas él ha manifestado que esta novela nace un poco de esa experiencia que él vivió estando detenido en la década de los 80, cuando participó en algunas manifestaciones en contra del gobierno militar que había en ese momento, del general que estaba en el poder. Y hoy en día, además de ser escritor, Somnes también es el director de la organización PEN Internacional, que de hecho es una de las organizaciones que lidera la libertad de expresión, la no censura a los autores. Yo quisiera que habláramos un poquito de esto, hasta donde permita el contexto y entender, pues esta es una novela que, aunque no tiene unos marcadores de tiempo específicos, es decir, por momentos creemos que estamos en una Estambul del pasado y por ciertas cosas el autor nos pone como en el presente, y casi que funciona un poquito más como una fábula, como una metáfora de una sociedad descontenta que busca, sí podemos entender que hay como unos guiños a una realidad puntual. ¿Cómo se ve esto, Gaiska? Es decir, ¿cómo es el termómetro realmente social, político, en un país donde, como nos decías, hay tantos millones de habitantes, donde hay tanta fricción, donde además es un país que, de la poca historia que conozco de Turquía, pero se logra entender que ha sufrido unos cambios, unas transformaciones políticas que lo llevaron por fuerza a una modernización, para cosas bien, para cosas mal? Es decir, ¿cómo se vive esta idea que está detrás de la novela? ¿Cómo se vive hoy en día en Estambul? Bueno, hoy en día, aunque ha cambiado, sigue habiendo esa digamos, protesta contra el sistema interpuesto, pero hay que recordar que Burhan Solmez, como decías,
estuvo detenido. Es un autor de origen kurdo, que es un grupo de personas que tradicionalmente han sido bastante, digamos, revolucionarias, de ideas de izquierdas. Y en los años 80 hubo, pues, de hecho, 2 golpes de Estado, y a partir del golpe de Estado hubo muchos detenidos, tanto de gente de izquierdas como de derechas, y también hubo muchas torturas también entre los detenidos. Por tanto, aunque no lo dice explícitamente, porque como decía, es una novela bastante atemporal, sí que uno que vive aquí, que conoce un poquito el pasado, aunque yo no nací aquí, no viví aquí en esa época, sí que está reflejando un poquito esa pelea, esa lucha que hubo, esa opresión contra movimientos, en este caso, más juveniles, de izquierdas, ¿no? Entonces, sí que se nota que está politizado este autor en este caso, y que está reflejando esa lucha que hubo, pues que me recuerda un poquito también a lo que pasó en España hace 90 años durante la Guerra Civil, ¿no? Todavía se percibe que hay gente bueno, que está polarizada, ¿no? La sociedad. Ahora es verdad que desde 2002 hasta ahora tenemos a un mismo gobernante que es más de un corte más islámico, pero que sigue manteniendo, bueno, cierta censura contra todo aquello que pueda ser oposición, ¿no? Por tanto, en cuanto a libertad de expresión y muchas otras libertades, la verdad es que el país no va en un rumbo en el que tendría que ir, ¿no? La verdad. Sí que hubo durante la primera época de Erdogan, que todo el mundo, hay que decir que es la persona que está desde hace 20 años en el gobierno. En la primera época sí que hubo más apertura, ciertas negociaciones con la Unión Europea, pero en los últimos 10 años aproximadamente la verdad es que hemos ido hacia atrás, ¿no? Entonces, esta novela, aunque está hablando más de los años 80, en esta novela sí que se ve digamos, esa polarización entre la población, digamos, entre la izquierda y la derecha, ¿no? Que también recuerda un poquito también a los golpes en Latinoamérica, ¿no? En muchos países latinoamericanos. Sí, yo quisiera también, digamos, ahorita que hacías referencia a esto, a que definitivamente hay un componente político en la novela, me gustaría también precisamente la universalidad de esta novela es que, aunque de pronto está precisamente basada en una experiencia propia del autor, decías, por ejemplo, que es trasladable a lo que se vivió en España, es trasladable a muchas de las cosas que se viven en Latinoamérica hoy. Y quisiera como volver sobre eso, sobre esa temporalidad y sobre, digamos, ese marco que establece el autor, y que para ti como traductor, aquí es donde viene tal vez el ejercicio de trasladar de una lengua que es tan distinta al español, trasladar de una lengua digamos, esa sensación, trasladarla a otra lengua, que es el español. Decir un par de cosas antes de hacerte formalmente la pregunta. Como decía Gaiska, esta es una novela atemporal porque precisamente hay muy pocos marcadores, además de hablar específicamente de Estambul. Más allá de eso, no existe, como decía yo, no hablamos de un grupo político específico, no hablamos de una década específica. Es decir, más allá de que pueda ser Estambul, podría ser cualquier otra ciudad donde se viven estas fricciones. No solamente fricciones políticas, fricciones sociales, fricciones, digamos, entre el pasado y el presente, entre generaciones, entre emigrar del campo a la ciudad, eso también aparece en la novela. Y existen muchas cuestiones, quisiera decir filosóficas, pero también son metafísicas un poco, porque estos personajes durante este encierro, las historias que nos cuentan y las verdades que nos revelan respecto a los personajes que nos comparten, nos dicen mucho acerca de la humanidad. Aquí hablamos mucho del dolor, de la capacidad de soportar el dolor, de la capacidad de pensar en el futuro a pesar del dolor y la crueldad del otro, del amor, de la fraternidad, de los sueños. Entonces, en medio de una dura realidad que viven estos presos y prisioneros torturados, existe también como una especie de esperanza
sobre lo que es la raza humana, ¿no? Y esto es algo que puede existir hace 100 años, hace 60 o hoy día, depende, más allá de la coyuntura que estemos viviendo. Como les decía, esta es una novela, distingo yo, está escrita de un modo, digamos, clásico o quiere intentar evocar estas contadores de cuentos. Cada capítulo empieza con un personaje contando un cuento y nosotros, junto con los prisioneros, estamos ahí atentos escuchándolo. Y a pesar de que yo no sé hablar turco, ni lo entiendo, se siente muy orgánica esta manera en que fluye en el español esta forma de contar los cuentos, pero se siente en el trasfondo el origen de la lengua. Es decir, no lo contaría como lo contaría un narrador español, sino como lo contaría un narrador colombiano. Creo que tiene guiños a esta cultura árabe en la forma en que se desarrolla, la forma en que está contado. A pesar de que está traducido, se preserva algo en esa estructura, en esa forma de contar que es ajena a la nuestra. Quisiera que tú nos contaras un poco, Gaiska, el reto que supone. Es decir, estamos hablando de dos lenguas que tú ya nos contarás un poco más acerca de hecho, cómo aprendiste tú mismo el turco, de los orígenes de dos lenguas tan distintas. ¿Cómo supone o es un reto a la hora de trasladar un relato que tiene tantos componentes? Además, hay una poesía muy bella dentro de lo que narran algunos, por ejemplo, Camo, que es uno de los personajes. Existen un par de personajes que en la manera en que hablan hay mucha poesía, mucha filosofía, y eso, digamos que al oído de quien lee, digo al oído porque uno se lee mentalmente y se escucha mentalmente, no se pierde digamos, ese ritmo, es decir, no se siente forzado un ritmo, como a veces ocurre con algunas traducciones. Aquí se siente como muy natural, como muy fluir de la narración. Entonces, quiero que nos cuentes lo que implican esos retos. Para ti, ¿cuáles fueron los principales retos? Pensando que estás traduciendo además para hispanohablantes, que desconocemos la lengua, que digamos, ¿cuáles fueron? Es como dices, esta fue en el 2019, esta novela fue escrita originalmente en turco y publicada en el 2015. No es la primera de Sonmez. Que nos cuentes un poco cómo fue esa minucia tuya de la traducción. Bueno, el reto de toda traducción, además de, lógicamente, trasladar bien, en este caso al español, lo que el escritor intenta decir, es también conocer esas connotaciones culturales y la dificultad añadida que tiene un idioma como el turco, que al no ser un idioma indoeuropeo tiene una complejidad añadida porque las frases normalmente terminan con un verbo y el idioma tiene sufijos. Por tanto, digamos que hay que darle la vuelta a la frase y además tiene que ser, como decías, lo más fluido y que en este caso un lector español o latinoamericano pueda entender no solo lo que se está diciendo en el texto, sino lo que quiere decir el escritor, ¿no? Como decías, al final, además de atemporal, pues es una ficción bastante universal, por tanto, se puede entender bien el sufrimiento o los sueños que en estos cuatro personajes de la novela están, bueno, evocando en su ficción, ¿no? Pero efectivamente, además hay que recordar que bueno, no hay muchos traductores del turco directamente al español que se dediquen a la traducción profesionalmente. Es una pena porque es una literatura con mucha tradición y muy amplia que normalmente se ha traducido primero al inglés o al francés y después al español, ¿no? Lo cual pues siempre en el camino se pierden más ideas y más palabras, ¿no? Entonces, la dificultad y el reto de cualquier traducción se ve añadida en este caso con el turco por la estructura que tiene el idioma y porque, aunque este autor es de frases bastante cortas, normalmente la expresión en literatura turca y en la literatura escrita turca suele ser bastante larga, ¿no? Por ejemplo, yo no he traducido a Orhan Pamuk, que es el premio Nobel de Literatura turco. La verdad es que sus frases son larguísimas
Y a la persona que lo ha traducido, la verdad es que me quito el sombrero porque es de una complejidad muy importante. Y siempre hay que, lo que decimos los traductores, usar la tijera o la motosierra para poner una coma, un punto y dividir las frases en 2 o 3 frases en español. Si no, se hace muy poco fluido y difícil de seguir la expresión. Por tanto, bueno, la historia de la ficción es bastante universal, como decía, se entiende bien el sufrimiento que tienen estos personajes, pero el reto de intentar que la lengua sea comprensible primero y fluido por otro lado, pues es un doble reto en realidad, Alessandra, y me alegro de que, bueno, que se lea relativamente bien y se entienda un poquito lo que el autor quiere expresar en su novela, ¿no? Gaiska, la pregunta queda en el aire. ¿Dónde aprendiste turco? Pues el turco lo aprendí cuando llegué a Ankara. Es verdad que, como todo idioma, en cuanto antes se aprenda, mejor. Entonces, fue una inmersión cultural y lingüística en Ankara, donde teníamos cursos. Yo trabajaba en la Embajada Española y teníamos cursos cada día. Después tuve mi novia y mi pareja de entonces, que también empezamos a hablar en inglés, pero dijimos a partir del segundo mes vamos a hablar todo en turco y es la manera de, bueno, de aprender, ¿no? De usarlo en el día a día. Y es verdad que mucha gente, quizás en Estambul, en las zonas turísticas, habla inglés, pero si uno va a otras ciudades o a otros barrios, mucha gente no habla inglés. Por tanto, la manera de aprenderlo es, además de leer la prensa local, pues es hablarlo y utilizarlo lo más posible, ¿no? Y después uno empieza a leer la literatura y ver la televisión. Bueno, pues como el método intensivo, vamos, es la única forma, porque es verdad que es un idioma, al ser inverso en cuanto a estructura, que se nos puede hacer un poco complicado, ¿no? Respecto a otros idiomas, como lógicamente el francés o el italiano, por parecido, por ser idiomas de origen latino, pues se nos hacen más fáciles, ¿no? Pero es ponerse y que a uno poner interés y que te guste también, evidentemente. Bueno, yo quiero cerrar con una última pregunta. No sé si te pondré contra las cuerdas con una pregunta, pero bueno, aparte de Burhan Sönmez, bueno, primero que nos cuentes qué otra literatura has traducido del turco y qué otro escritor turco, aunque no se consiga en traducción, pero que bueno, se convierta en un proyecto leerlo eventualmente, recomendarías tú de los actuales, o bueno, o de cualquier momento de la literatura turca. Además de Burhan Somes, he traducido a Ömer Seyfettin, que es un escritor que ya no vive, de novela de hace unos 50, 60 años, bastante, digamos, que habla de la época otomana. Él es, bueno, digamos que cuenta las batallas de la Armada entonces otomana desde un punto de vista turco, lógicamente muy victorioso. Además, he traducido también a un actor que se llama Engin Akyurek, que aparece en muchas series de televisión turcas y que tenía una compilación de cuentos infantiles. Y una editorial de Uruguay me pidió que la tradujera porque al parecer hay un club de fans, sobre todo de mujeres latinoamericanas, a las que este hombre pues parece ser que, bueno, les encanta, ¿no? No sé, por sus dotes de actor o porque es muy guapo. Y también me propusieron traducir a Orhan Pamuk, pero la verdad es que por falta de tiempo y porque era un reto demasiado difícil, el libro lo leí y me parecía demasiado complicado, no lo traduje. Y la persona o autor que me gustaría traducir se llama Aziz Nesin, que es un escritor muy crítico precisamente en la época de los 80, era muy crítico con el gobierno y es una persona muy crítica, pero al mismo tiempo utiliza un humor muy satírico que me gusta mucho. Entonces, quizás en el futuro, si hay interés por parte de alguna editorial, pues ¿por qué no traducir? Aunque es un humor y una crítica política muy local, muy turca, yo creo que también es muy universal. Quedará en la lista de pendientes Genial. para próximas lecturas. Gaiska, muchísimas gracias. Sabemos que ya estás allá
cercano a muy tarde en la noche, así que no te Sí, demoramos tenemos más. una diferencia horaria, creo que de 8 horas, ¿verdad? Entre 8 Colombia y horas, Turquía. Es bastante, sí. es Nosotros estamos bastante, terminando la jornada mientras, bueno, vosotros estáis así empezándola. es. De verdad que muchas gracias y bueno, que este espacio haya servido para motivar a muchos de los que verán posteriormente este video a leer a este escritor, Burhan Sönmez, de verdad que maravilloso. Por lo menos sin saber turco, como lectora valoro que la traducción se sienta muy articulada, es decir, muchas veces uno lee en traducción y siente que ciertas cosas no encajan en la forma en que están contadas, le queda a uno la duda de si el autor realmente quería decir eso que dice allí, pero realmente esto se ha leído muy fluido, muy fácil, a pesar de lo duro que relata. Es un relato precioso donde yo creo que en últimas lo que vale es como esa esperanza humana, la esperanza en la humanidad. Así que muchísimas gracias, Gaiska. Y que Muchas bueno, nos gracias. podamos volver Venga. nuevamente con Aziz Nesim, ¿no? Que, Exacto, exacto. que quede de Muchas gracias, tarea. Alessandra. Que Gracias por tengas invitarme. buena noche. Que vaya muy Gracias, bien. Gaiska. Bye bye. Adiós.